Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, acaba de publicar un nuevo libro. Lo hizo a finales del 2023, La crisis de la narración. Y trata sobre el humano de hoy, como suele hacer, que está aislado por las redes sociales, condicionado por su afán de productividad, por el consumismo. Y esto lo entrelaza con la crisis de la narración. Y con narración se refiere a estas creencias compartidas por la sociedad que le dan forma, como podría ser la religión, la psicología, la filosofía, las ideologías. Esta falta de algo que nos una y que borra el pasado, que ya no interesa, preocupa hacia el futuro, porque no dan una esperanza hacia algo nuevo. No existe la comunidad, dice él, sino communities. Y las historias, las narraciones, en realidad ahora están para ser vendidas. Lo escuchamos. El uso inflacionario de las narrativas pone de manifiesto una crisis de la narración misma. Está haciendo furor la moda del storytelling, que es el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente. Pero lo que hay tras esa aparatosa moda es un vacío narrativo, que se manifiesta como desorientación y carencia de sentido. En los tiempos en los que las narraciones nos acomodaban en el ser, es decir, cuando ellas nos asignaban un lugar y hacían que estar en el mundo fuera para nosotros como estar en casa, porque daban sentido a la vida y le brindaban sostén y orientación. O sea, cuando la vida misma era una narración, no se hablaba de storytelling ni de narrativas. Se hace un uso inflacionario de estos conceptos precisamente cuando las narraciones han perdido su fuerza original, su gravitación, su misterio y hasta su magia. Una vez que las hemos calado en su artificiosidad, pierden su verdad intrínseca. Entonces pasamos a percibirlas como contingentes, intercambiables y modificables. Vivimos en una era post-narrativa. La religión es una narración característica, con una verdad intrínseca. Con su manera de narrar, nos salva de la contingencia. La religión cristiana es una metanarración que no omite ningún rincón de la vida y la fundamenta en el ser. El tiempo mismo cobra un sentido narrativo. El calendario cristiano hace que cada día tenga su sentido. En la era post-narrativa, el calendario pierde su carácter narrativo y se convierte en una agenda vaciada de sentido. Las festividades religiosas son los clímax y los apogeos de una narración. Sin narración no hay fiesta ni tiempo festivo. No hay sentimiento de festividad, no hay más que trabajo y tiempo libre, producción y consumo. En la era post-narrativa, las fiestas se comercializan como acontecimientos y espectáculos. También los rituales son prácticas narrativas. Se integran siempre en un contexto narrativo. Las narraciones capaces de transformar el mundo y de descubrir en él nuevas dimensiones nunca las crea a voluntad una sola persona. Su surgimiento obedece más bien a un proceso complejo en el que participan diversas fuerzas y distintos actores. En definitiva, son la expresión del modo de sentir de una época. Estas narraciones, con su verdad intrínseca, son lo contrario de las narrativas aligeradas, intercambiables y devenidas contingentes, es decir, de las micronarrativas del presente, que carecen de toda gravitación y de toda pretensión de verdad. Para comprender mejor la idea de Byung-Chul Han, quizá debamos hacer alusión a otro de los pensadores del momento, Yuval Harari. Él, el autor de Sapiens, plantea que la capacidad del Homo sapiens de crear historias compartidas, de imaginarlas, hizo o permitió que pudiera organizarse en grupos de cientos, de miles, de millones. Estas creencias compartidas o ficciones compartidas, como las llama él, pueden ser la religión, la creencia en el billete,
en el dinero, en las instituciones, en los derechos humanos, dice Yuval Harari. Y esto, a diferencia de otros animales, es lo que permite cooperar en un gran número y lo que le dio fuerza para crecer a diferencia del resto de los animales. El poder imaginar de una manera compartida, colectiva. Bueno, volvemos a Byung-Chul Han. Él sigue así. Las narraciones son generadoras de comunidad. El storytelling, por el contrario, solo crea communities. La community es la comunidad en forma de mercancía. Consta de consumidores. Ningún storytelling podrá volver a encender un fuego de campamento, en torno del cual se congregan personas para contarse historias. Hace tiempo que se apagó el fuego de campamento. Lo reemplaza la pantalla digital, que aísla a las personas, convirtiéndolas en consumidores. Los consumidores son solitarios. No conforman ninguna comunidad, ni siquiera las stories que se publican en las plataformas sociales pueden subsanar el vacío narrativo. No son más que autorretratos pornográficos o autoexhibiciones, una manera de hacer publicidad de sí mismos. Postear, darle al botón de me gusta y compartir son prácticas consumistas que agravan la crisis narrativa. El capitalismo recurre al storytelling para adueñarse de la narración. La somete al consumo. Se recurre a él para que los productos vengan asociados con emociones. Prometen experiencias especiales. Así es como compramos, vendemos y consumimos narrativas y emociones. Narración e información son fuerzas contrarias. La información agrava la experiencia de que todo es contingente, mientras que la narración atenúa esa experiencia, convirtiendo lo azaroso en necesario. La información es aditiva y acumulativa, no transmite sentido, mientras que la narración está cargada de él. Sentido significa originalmente dirección. Así pues, hoy estamos más informados que nunca, pero andamos totalmente desorientados. Las historias, al fomentar la capacidad de empatía, crean vínculos entre las personas. Generan una comunidad. El smartphone solo permite un intercambio acelerado de información. Además, para narrar hace falta que se escuche atentamente y se preste una atención concentrada. Es evidente que estamos perdiendo la paciencia para escuchar con atención e incluso la paciencia para narrar. En la actualidad nos da la sensación de no tener tiempo para nada. De hecho, están de moda las miniseries en Netflix, más cortitas. En YouTube, los videos, los shorts, están empezando a crecer muchísimo. En TikTok podemos pasar horas mirando videos de segundos, pero quizás no le damos la oportunidad a algo largo y más profundo. Así, el humano de hoy no tiene tiempo para la narración. Escucho frecuentemente en mis clases que se pasan apuntes y no suelen leer los libros completos. Está prevaleciendo el resultado final por sobre el camino. Y no es una cuestión de juzgar. Por ejemplo, si en una de las clases digo, esto no lo voy a tomar en el parcial, pero es muy interesante, seguramente se me va a despoblar la clase. Pero quizás yo haría lo mismo, pensaría en ese momento, bueno, voy a aprovechar el tiempo para repasar lo que sí me va a tomar. Es decir, estamos influidos o metidos en un sistema en el cual el tiempo da la sensación de que escasea. Y en esta actualidad, la narración pierde sentido. Seguimos escuchándolo. La comunidad narrativa es una comunidad de personas que escuchan con atención. A la escucha es inherente una atención especial. Quien escucha atentamente está olvidado de sí mismo. Se sume en lo que escucha. Cuanto más olvidado de sí está el que escucha atentamente, tanto más profundamente se le graba lo escuchado. Estamos perdiendo cada vez más el don de escuchar. Nos escenificamos a nosotros mismos,
nos escuchamos a nosotros mismos. Con la actual hiperactividad que busca espantar el aburrimiento, nunca alcanzamos un estado de profunda relajación espiritual. La sociedad de la información está generando una época de alta tensión espiritual, ya que el aliciente de la sorpresa es la esencia de la información. El tsunami informativo se encarga de que nuestros órganos sensoriales estén permanentemente estimulados. Ya no son capaces de pasarse a un estado contemplativo. El tsunami informativo fragmenta la atención, impide la demora contemplativa, que es constitutiva del narrar y de la escucha atenta. Con la digitalización, la información alcanza un estatus totalmente distinto. La propia realidad asume ya la forma de información y de dato. La información se está convirtiendo en una nueva forma de ser, e incluso en una nueva forma de dominio. En connivencia con el neoliberalismo se está implantando un régimen de la información que no actúa reprimiendo, sino seduciendo. No actúa a base de mandatos y prohibiciones. No nos obliga a callar, sino que este poder inteligente y refinado nos anima constantemente a que comuniquemos nuestras opiniones, necesidades y predilecciones, a que contemos, posteemos y compartamos nuestra vida y a que nos guste. Aquí la libertad no es reprimida, sino que se explota por completo. En esta parte, Han retoma una idea propia que había plasmado en su libro No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, en la cual decía que las redes sociales son como señores feudales y nosotros labramos sus tierras a gusto. Y con esto significa que aportamos constantemente datos acerca de nuestros gustos, nuestras preferencias, para transformarnos en consumidores ideales de la misma publicidad que ellos promocionan. Seguimos escuchándolo. Según Benjamin, el narrador es alguien que tiene consejos que dar al oyente. Los consejos no prometen soluciones fáciles para los problemas. Son más bien propuestas sobre cómo se puede continuar una historia. Quien busca consejo y quien lo da pertenecen ambos a una comunidad narrativa. La sabiduría está integrada en la vida como narración. Cuando la vida ya no es narrable, la sabiduría declina. En su lugar aparece la técnica de solucionar problemas. La pobreza en experiencia supone una especie de nueva barbarie, pero de ella se puede sacar algo positivo. ¿Barbarie? Así es. Lo decimos para introducir un concepto nuevo y positivo de barbarie. La experiencia crea continuidad histórica. El nuevo bárbaro se emancipa del contexto de la tradición, en el que se integra la experiencia. La pobreza de experiencia lo conduce a comenzar de nuevo y desde el principio. Lo alienta el nuevo patos de lo nuevo. Patos, pasión. Para empezar, hace tabla rasa. No se ve a sí mismo como narrador, sino como constructor. Benjamin generaliza la nueva barbarie, elevándola a principio de lo nuevo. Un constructor, así fue Descartes, que para empezar su filosofía entera, nada quería salvo una sola certeza: pienso, luego existo. Y en eso lo basó todo. El ensayo de Benjamin, Experiencia y Pobreza, está lleno de ambivalencias. Presagiando ya la Segunda Guerra Mundial, escribe Benjamin: nos hemos empobrecido. Pieza a pieza hemos ido sacrificando la herencia de la humanidad. La hemos tenido que depositar en la casa de empeños, a menudo por la centésima parte de su valor, para que a cambio de ella nos arrojen una pequeña moneda de lo actual. La crisis económica espera a la puerta y tras ella una sombra: la guerra que se avecina. A la modernidad es inherente, por decirlo con palabras de Bertolt Brecht, una enfática sensación de comienzo. Tras haber hecho borrón y cuenta nueva, la modernidad juega en la gran tabla rasa. A diferencia de la modernidad, con sus narrativas de futuro y de progreso,
con su nostalgia de una forma de vida distinta, la modernidad tardía ya no conserva nada del pathos revolucionario de lo nuevo, ni del entusiasmo por volver a comenzar desde el principio. En ella no se tiene la sensación de que algo esté eclosionando. Por eso declina y se limita a seguir como hasta ahora, cayendo en la falta de alternativas. Se le han quitado las ganas de narrar, las ganas de una narrativa que transforme el mundo. Storytelling significa antes que nada comercio y consumo. El storytelling, como story selling o venta de historias, no aporta ningún poder transformador de la sociedad. La extenuada modernidad tardía desconoce la sensación de comienzo, el énfasis en empezar desde cero. No nos confesamos partidarios de nada, sino que por comodidad lo que hacemos siempre es condescender. Sucumbimos a la conveniencia o al me gusta, para lo que no hace falta ninguna narrativa. La modernidad tardía carece de toda nostalgia, de toda visión, de toda lejanía. Por eso carece totalmente de aura, es decir, de futuro. El actual tsunami informativo agrava la crisis narrativa, lanzándonos a un paroxismo de la actualidad. Las informaciones trocean el tiempo. El futuro se reduce a una permanente actualización de lo actual. De este modo existimos sin historia, pues la narración es una historia. No solo perdemos las experiencias como tiempo sintetizado, sino también las narrativas de futuro como tiempo que eclosiona. La vida que va pasando de un presente al siguiente, que tropieza de una crisis a la siguiente, de un problema al siguiente, degenera a mera supervivencia. Vivir es más que resolver problemas. Quien se limita a resolver problemas no tiene futuro. La narración es lo único que abre el futuro, al permitirnos albergar esperanzas. En este fragmento, Byung-Chul Han se centra en la visión del filósofo y ensayista Walter Benjamin. Este era alemán y judío y se suicidó en 1940 por la persecución nazi. Él planteaba que estas ideologías que iban surgiendo presentaban una especie de tabla rasa. Querían borrar el pasado, como en la actualidad, pero para construir algo nuevo. Ahora no pasa lo mismo. Si te pones a pensar, las ideologías que surgieron en aquel momento, en los de Benjamin, tanto el nazismo como el comunismo, como el fascismo, el anarquismo y un montón de ideologías, no es que surgieron exactamente ahí, sino que se potenciaron en ese momento, querían borrar todo el pasado para encarar el futuro de una manera distinta. Equivocada o no, pero distinta. Hoy, en realidad, se borra el pasado hacia la nada. Tanto Byung-Chul Han como Harari, como Fukuyama y tantos otros plantean el fin de la historia, el fin de las ideologías. Porque nos encaminamos hacia un capitalismo, un consumismo, que no hay oponentes ideológicos. ¿Será así? Muchas veces la historia suele dar golpes de timón. ¿Vos qué pensás? Te leo en los comentarios. Y te agradezco por acompañarme en el video. Nos vemos en el próximo. Buena semana.